Ciertamente, la primera vez que leí Goodbye Eri, la respuesta que podría dar es que me sentí inútil, que me habían tomado totalmente el pelo. Ciertamente de una forma hermosa, pero igual me sentí inútil. Sin embargo, con la relectura que le hice, reinterpreté la obra de una forma en que ya la había interpretado, pero siento que comprendí muchísimo más el mensaje que intentó transmitir Fujimoto. Y sin duda ahí ya escribí el guión porque tenía que expresar ciertamente lo que sentía. Eso intentaré hacer en este vídeo, intentaré expresarme de la mejor forma posible y de la mejor forma que creo que interpreté la obra. Sin más, vayamos con el vídeo porque ciertamente no me quiero alargar, con Goodbye Eri y la hermosamente dolorosa película de la vida. Goodbye Eri es ciertamente una historia rara, pero sin embargo Fujimoto logra arreglárselas para, al igual que en Look Back, los personajes te importen en solo 10 páginas. La diferencia es que en Look Back lo hace a través de la interacción de sus personajes. Aquí lo hace de dos formas. Uno, el uso de la primera persona, adentrándonos de una forma extraña en la historia, y dos, usando algo que cada ser humano comparte, la muerte. Con estos dos elementos, en solo las 5 primeras páginas, ya estamos increíblemente dentro. Además de esto, la introducción de la obra en sí es desgarradora, porque Fujimoto deja caer los vestigios de algo que explotaría más adelante. Y es que no es cruel comprarle un móvil a tu hijo para que grabe tu descenso a la muerte, y para colmo darle dicha noticia en su cumpleaños. Por ello ese rostro animado de la segunda toma en su celular desaparece por el resto de la introducción, al contrario que la de su madre, que fuera de los momentos de descanso siempre rebosaba de aparente alegría, teniendo planos y más planos de alguien que combate su enfermedad de la forma más optimista posible. En definitiva, era una familia unida y rebosante de alegría, ¿no? Es ahí donde Fujimoto no te da tiempo a pensar eso, porque nos pone un plano de su padre llorando, otro plano de su madre hospitalizada y otro plano de su padre llorando. Incluso vemos su propio rostro sin la sonrisa de esa segunda toma, y lo que es más directo aún, la propia representación de una muerte, como muestra de este ciclo de la vida, acompañado de él enfocándose en el espejo en donde no podemos ver su mirada, pero sus palabras son incapaces de no transmitirnos lo que siente, diciendo que no estaba triste al no pensar en nada, pero justamente ahora que lo estaba pensando, se da cuenta de lo ciertamente triste que es. Y con este plano que mencioné antes, llegaba la noticia de que ya su madre no aguantaría mucho más, y que ella pidió que le grabara en sus últimos momentos. Sin embargo, él es incapaz de hacer algo así, y no puede evitar no salir corriendo, siguiéndole una explosión que detona todo el hospital, lo que nos deja totalmente en shock, pero más en shock aún nos deja el hecho de que estuvimos viendo todo este tiempo una película, que al igual que nosotros deja estupefactos a todos los estudiantes de aquella sala de proyección, pero no realmente de una forma positiva, y lejos de lo que Yuta esperaba, Dead Explosion Mother fue un fracaso, no solo porque se burlaron de él, sino que a su vez todos lo vieron como algo poco ético, sobre todo el hacerla explotar al final, provocando que todos esos sentimientos negativos colapsaran y entraran en un estado del que no hay vuelta atrás. Él no deseaba seguir viviendo y él iría al mismo hospital en que falleció su madre a quitarse la vida. Es ahí donde comienza como tal la verdadera historia. Unos segundos antes aparece la persona que él haría darle una segunda oportunidad a su vida. Ante la pregunta de que si saltaría, no lo hiciera aquí, que lo haga en otro hospital, que por ejemplo el que está cerca de la estación estaría bastante bien porque los médicos de ahí no tienen un muy buen carácter. Además que de paso le dé el dinero de su billetera si es posible. Pero ella se da cuenta de dos cosas. Una, que no debería estarle diciendo esas cosas tan crueles a alguien que no aprecia su vida. Y dos, que si es él el que hizo la película de Dead Explosion Mother. Y de esa forma la arrastra hacia una casa abandonada donde él solo tenía preguntas, pero ella no quitaba un segundo la mirada de aquella pantalla con ese proyector, terminando él haciendo lo mismo, hasta que tras pasado un tiempo en donde ya era bastante tarde, de hecho ella se lo dice, le comenta el por qué la arrastró con ella. Y es una de las cosas que más me gustó de este one shot, porque Fujimoto literalmente nos escupe en la cara lo que tenía pensado hacer con esta obra. Dice textualmente el cómo realmente no sabía en la película cuando las cosas se sentían reales o cuando eran ficticias, pero que nunca llegó a aburrir y transmitía una presión única que causaba más sorpresas a medida que avanzaba. En definitiva, era una película igual de buena e igual de frustrante. Cuando releí esto solo me pude reír ciertamente, sentía que Fujimoto se había burlado de mí de la forma más irónica posible, pero a su vez era de una forma muy hermosa, por tanto si lo iba a seguir haciendo, que fuera de esta forma. Y es así que tras decirle cómo se sintió,
le dice que ya sabe exactamente qué hacer, que harían una película más, en la que a diferencia de la anterior, en esta tenían que hacer que todos lloraran. Y ante el "me llamo Eri, mucho gusto", empezaba la segunda oportunidad que Yuta le dio a su vida, dándonos ese mensaje tan positivamente roto de que la vida brilla de forma hermosa como aquellas estrellas que vio junto antes de salir en esa casa abandonada, que por ello no se suicidaran, que todos iban a morir algún día y era mejor esperarlo y no adelantarse. Es ahí donde comienza esa hermosa amistad, donde quedaban cada día al ver al menos 3 películas, dándonos una secuencia de viñetas hermosas de cómo reaccionaba a diferentes películas, algunas más distantes, otras más cercanas, otras más asquerosas y otras en las que coincidían y reían juntos, pero de una forma u otra era justamente eso, siempre estaban juntos, estrechando su relación y conociéndose muchísimo más, desde algo tan simple como gestos indirectos, como es el que Eri levantaba los dedos en símbolo de paz cuando se ganaba una batalla, o el sí de Yuta inconsciente ante una escena de desnudo en el que aparecían los pezones de una chica. Todo ello se daba mientras Yuta escribía posibles argumentos para una película, ya que Eri quería que le hiciera una. Después de todo, se enamoró de la peli que hizo, de la forma hermosa en la que representó a su madre, a pesar de lo cruel que es pedirle a tu hijo que te grabe en su lecho de muerte. Ella simplemente se veía perfecta, por ello hizo que Eri deseara algo así si le tocaba morir, pero sobre todo, el alivio que sintió al ver cómo Yuta se alejó del hospital y no llegó a hacerlo, y cómo narraba dicha historia, fue lo que hizo que realmente viera que estaba ante una maravilla. Por ello quería que el personaje principal de la película que él escribiera fuera él mismo, ya que él solo sería capaz de transmitir eso que ella vio. Por ello, Yuta se da cuenta de que no tiene que cambiar el guión sino continuarlo, y tras el diálogo que tiene con su padre, sabe qué historia contar, una en la que represente la superación de una pérdida y el propio miedo de su madre, el miedo a ser olvidado, porque como una vez dijo Hiluluk, no muera aquella persona que muere, sino aquella persona que es olvidada. Por ello ese justamente será el miedo de la protagonista, Eri, una chica vampira, pero que moriría debido a que su cerebro ya no aguantaría más e era incapaz de conservar recuerdos, y su miedo a ser olvidada la llevó a querer salir en una película. Por tanto, Eri acepta la idea y así comienza su trayectoria, desde grabar con su padre, en la que Fujimoto otra vez nos vuelve a estimar, ya que en inicio parecía que era real el descontento de su padre con Eri y era una simple toma, dejándonos además la frase de que si Yuta elegiría este camino, tenía que saber que estaba jugando con los sentimientos de las personas para provocar una catarsis en ellos. Por tanto, no es justo que él a la hora de escribirlo y a la hora de realizar dicho proyecto no sufra también, dejándonos otro de los mensajes de la historia, que es la relación autor-obra, que aquí no se podía transmitir de mejor manera. Es ahí donde llegamos a una de las escenas más bonitas de toda la obra, no por lo hermosa que sale Eri o por lo compleja de esta, sino por la simpleza que maneja. Después de todo, es una escena común y corriente y nos demuestra de que Eri era una chica común y corriente, o no. Pero tras toda esa ficción, todos esos planos hermosos, ese diálogo ficticio o no, escondía una triste realidad. Eri sentía envidia de Yuta, no solo porque logró una forma de tener siempre presente a alguien que ya no está, sino porque podría seguir haciéndolo y podría seguir viviendo, a diferencia de ella, que estaba también próxima a morir. ¿En qué momento la ficción de la historia de Yuta se volvió realidad? ¿En qué momento ese desplome de Eri no tendría marcha atrás? ¿En qué momento esa sonrisa desaparecería para siempre? ¿Y en qué momento las palabras de por qué realmente le gustó la película y el deseo de ser grabada hasta el final de su muerte volverían a penetrar su mente? ¿En qué momento esa realidad que él evitaba era tan cruel? ¿Y en qué momento él volvió a sentir la necesidad de huir? Es ahí cuando llega el plot twist real, entre comillas, de la historia, y el que eleva a Yuta incluso como personaje, pues su padre llega a grabar los momentos finales de su madre, momentos en los que, lejos de lamentarse por no poder ver a su hijo por última vez, esta solo pudo llamarlo inútil, revelándose la verdadera realidad de lo que creíamos la realidad en sí. Y es que la madre de Yuta lo usa, era una persona que no le importaron para nada los sentimientos de su hijo, al menos en esos últimos momentos. Solo quería poder aprovecharse de la lucha que tenía que hacer, y si salía de eso, tendría el documental perfecto, y si no, de una forma u otra, al igual que Eri, quería ser recordada. La diferencia es que Eri quería verse igual de bonita que la representación que Yuta dio de su madre, porque Yuta quería recordar la parte de su madre que era gentil, que era amable y que era luchadora, no la parte que hizo que la volara en pedazos al final de esa peli, sino esa parte que impidió que no la fuera a grabar, ya que no quería verla morir. Por eso mismo, Eri confió en él, porque solo Yuta sería capaz de representar de una forma tan bella a alguien. Solo Yuta es capaz de hacer que todos recuerden a Eri, y justamente eso hicieron. Crearon cientos de recuerdos, desde un viaje hasta una cita, hasta un abrazo y hasta un beso. Todo eso simplemente me recordaba quiero comer tu páncreas, quizás por eso me afectó más. Y por ello mismo, ¿hasta cuándo duraría todo eso? ¿Hasta cuándo lograría aguantar Eri? Podrían ver tan siquiera la película, y aunque ella lo lograra ver, nunca podría ver realmente el producto final, ya que ella en sí era el producto final. Y otra vez, pero esta vez con lágrimas en los ojos, veíamos desde la gran pantalla en los momentos finales de Eri. Momentos finales en los que desde cierto punto podría creerse de que ella realmente sí que le gustó Yuta,
ya que la escena final que quiso grabar con él fue justamente una escena de un beso, y aunque realmente no es lo importante, es una mera interpretación que puede haber. Y en definitiva, al ver cómo ya se nos aleja la pantalla, esa gran pantalla, y como pasaba justo lo que ambos deseaban, que era hacerlos llorar a todos, y a su vez tenemos ese plano enfocado, que también me destruyó increíblemente, de esos dos dedos en forma de símbolo de paz, en homenaje a Eri, que justamente hacía eso cuando ganaban los protas las batallas en las pelis. Y aunque ella no ganó la batalla contra su enfermedad, ganó el que todos la recordarían para siempre. Por tanto, Eri realmente no había muerto. Pero al igual que con su madre, la Eri perfecta, la Eri que no usaba lentes ni aparatos dentales, ni era egoísta, ni era enojona, no se mostraba. Simplemente se veía una chica aprovechando sus últimos momentos, disfrutando sus últimos días de vida. Y aunque no era una Eri totalmente real, tampoco era falsa, porque Yuta no nos estaba mintiendo, sino que simplemente mostraba la proyección que él tenía de ella. Una que no le rechazó, una que amaba las películas, una que era una chica vampiro. Por ello, su propia amiga también decide recordar mejor a esa Eri que era demasiado bonita, a esa Eri a la que no quería decirle adiós, a esa Eri a la que también para ella era real. Por eso mismo, a pesar de que el desarrollo de la obra como tal va bastante sobre la superación de una muerte desde cierto punto, para mí también va de la mano con lo que viene siendo la proyección de nuestra propia realidad en el mundo, ya que de muchas formas es un aspecto muy humano que tenemos. Constantemente queremos que vean nuestra mejor parte, nuestro lado más tierno o nuestro mejor ángulo del rostro en una foto, nuestras mejores calificaciones también. Esa parte, como lo es el mal aliento que tenemos al acabarnos de levantar, esa parte que nos hace enfurecernos, esos defectos que sabemos que tenemos, ciertamente los ocultamos, así como hacía Eri, así como hizo Yuta con su madre, porque no solo nosotros mismos, sino nuestros amigos también son conscientes de nuestros defectos. Pero así como hizo la amiga de Eri, preferimos quedarnos con esa parte que justamente nos hizo conectar con esa persona. A pesar de ser aparentemente libres de proyectarnos como queremos, ser como queremos, realmente somos nosotros, y aunque la respuesta para ti sea sí, al mismo tiempo te tengo que decir que es un no. Por ello mismo, esa sensación de incomodidad de lo que es realmente real y lo que no en la película, ¿acaso no lo vivimos realmente en nuestras vidas? ¿Acaso somos totalmente nuestro yo real? ¿O somos lo que queremos que sea real? No lo sabemos, al igual que no sabemos si Eri era parte de una película o era una chica vampiro, pero al final solo conocimos a la Eri que era cariñosa, hermosa y gentil, porque Yuta y Fujimoto como autor así lo decidieron, ya que una historia nunca es lo que es, sino lo que te cuentan. Sin embargo, ese final en el que él lograba superar el no grabar a su madre y obtener la suficiente confianza para cumplir los deseos de Eri, no era su realidad. Su realidad es que tras ello no pudo vivir igual. Sentía que algo le faltó a dicha película y que probablemente se encontrara en esas 2728 horas grabadas, y no pararía de editarlo hasta poder encontrarlo. A pesar de tener un trabajo, a pesar de tener esposa e hijos, él necesitaba una respuesta de aquella peli. Sin embargo, sus desgracias tampoco cesarían, pues debido a un accidente murió lo poco que tenía y decidió de que ya no podía continuar. Siempre vio la vida a través de una cámara, pero esta vez no podría modificarlo. No había realmente a quién modificar. No tenía forma de recordar a su familia, por ello también había llegado su hora, pero al menos decidiría morir rodeado de recuerdos. Es ahí cuando llegamos, al menos para mí, al mejor momento de toda la obra. Justo antes de tomar la decisión en ese sitio donde comienza esta historia, estaba justamente la responsable de esto. Estaba Eri otra vez deteniendo su muerte. Y aquí ciertamente ya la historia pasa a nuestras propias manos como lectores, ya que hay tres posibles caminos. Que te creas que todo es una proyección de la mente de Yuta, o también el que Eri sea una chica vampiro, o que todo lo que vimos hasta ahora es una película. Pero ciertamente todo eso da igual, ya que el mensaje sigue siendo el mismo, y es que Eri seguía viva. De una forma física o de una forma mental, Yuta nunca pudo alejarse de Eri. Siguió viendo su vida a través de esa cámara en la que ella aparecía, a través de ese vídeo y a través de esa película. Nunca siguió, y si sentía que no podía seguir, simplemente renunciaba como iba a ser ahora. Como alguien que podía seguir viviendo no lo aprovechaba y seguía en ese mismo bucle. Seguramente sería algo que Eri pensaría. Por tanto, la fantasía no era solo necesaria para sus películas, sino también para su propia vida. Por tanto, eso sea real o no, él tenía que seguir y tenía que mirar hacia adelante. Por ello, al final se da cuenta y al final ve la respuesta con bastante claridad, ve a dónde pertenecía. Y sea Eri real o ficticia, su lugar nunca estaría con ella. Por ello, esa versión perfecta de Eri se tenía que marchar y tenía que volarla en pedazos, al igual que con su madre. Pero a diferencia de esa vez, en donde era una forma de desaparecer ese dolor, aquí simplemente lo estaba aceptando. Por tanto, esa sonrisa, ese momento, le hizo encontrar la respuesta. Y la mejor forma de recordar a Eri era justamente decirle adiós.